Ya, a ver, a ver. Miren, Profe. sí, me había olvidado. A ver, escuchen, todavía faltan varios temas. A ver, miren, eh, esta etapa de nuestra historia duran 20 años, como dije, de 1899 a 1919, pero hay algunos historiadores que dicen que no, que empezó en 1895, ¿no? Pero son pocos, ¿no? Entonces tú por ahí, de repente quieres investigar un poco más, de repente encuentras que dice 1895, ¿ya? Pero la mayoría sostiene que es de 1899 a 1919, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama así? Escucha, la segunda palabra es la clave. La segunda palabra dice aristocrática, ¿no? Ya, ¿sabes por qué? Porque durante esos 20 años nuestro país fue gobernado por las familias aristocráticas del Perú, las familias más poderosas económicamente, las que tenían el poder económico en el Perú, que era un grupo reducido de familias, ¿no? Alrededor de, pues serían unas 15, 20 familias, ¿no? Que tenían todo el poder, ¿no? Conocidas también como la oligarquía costeña, ¿ya? Eran conocidas como la oligarquía costeña. Entonces, ¿qué querían? Escuchen, ¿tenían el poder económico? ¿Tenían plata? Sí. Ahora, ¿qué querían? Querían el poder político. O sea, querían gobernar el Perú. Y la mezcla de poder económico y poder político, pues, da como resultado esta etapa. Fuimos gobernados por estas familias que hicieron lo que quisieron acá en el Perú, ¿no? Porque ahora tenían el dinero, pero ahora tenían el poder político y podían cambiar las leyes a su antojo. Es por eso, escuchen, que en esta etapa se va a dar el terrible y lamentable despojo de las comunidades campesinas, ¿no? En el norte, en la selva, en la Sierra Sur, comunidades enteras de campesinos perdieron sus comunidades, perdieron sus terrenos, porque estas familias, como tenían el poder político, daban una serie de leyes y les quitaban sus terrenos, ¿no? Y por eso estas familias cada vez iban acrecentando su, su poder económico porque se apoderaban de las tierras. ¿Cómo lo hacían? Creando leyes, pues. ¿Y por qué podían hacer estas leyes? Porque gobernaban el Perú. Punto importante. Estas familias se van a juntar alrededor de un partido político. Este partido se llama el Partido Civil. ¿Ya? El Partido Civil, alrededor del Partido Civil que había sido fundado por Manuel Pardo, se van a juntar estas familias, ¿no? Ojo, conocidas como la oligarquía costeña, ¿no? Que les dije, ¿no? ¿No? Porque sí, pues eran de Lima, de la costa, pero se van a expandir hacia el norte, se van a expandir a la selva, como no aparece el caucho, se van a expandir al centro para apoderarse de las minas, se van a expandir al sur para apoderarse de las tierras agrícolas de Puno, de, de Cusco, de Arequipa, ¿no? Apoderándose ilícitamente, ¿no? Y despojando a las comunidades campesinas de sus terrenos, para poder hacer estas tierras de cultivo o donde hubiera recursos que estos querían apoderarse. ¿Ya? Entonces, son 20 años que va a durar esta etapa, ¿no? Los primeros 20 años, por así decirlo, del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? ¿Cuáles son estas familias? Tenemos que acordarnos, ¿no? Está la familia, los Gildemeister, está la familia los de Candamo, que llegó a ser presidente del Perú, ¿no? Está la familia también los Larco, ¿no? Que se apoderaron en el norte de las haciendas de caña de azúcar. ¿Ya? Entonces van a gobernar. ¿Y quiénes son los presidentes de esta época? El más conocido es José Pardo. Acuérdense de él, porque él gobernó dos veces. José Pardo era hijo de Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil, ¿no? Y José Pardo, pues, su familia era poderosísima económicamente, ¿no? Y él fue presidente del Perú dos veces en esa época, durante la República Aristocrática, ¿ya? Pero Pardo tuvo que enfrentar unos problemas que hasta ese momento no eran conocidos acá en el Perú. ¿Qué cosa? ¿Qué problema era? Aparecen las huelgas, ¿no? Los trabajadores, los primeros trabajadores que trabajaban en las primeras fábricas textiles que aparecían en el Perú, salían a las calles a protestar. Salían a las calles a protestar pidiendo, por ejemplo,
en esta época consiguen que se les dé las 8 horas de trabajo, por ejemplo, porque antes de eso les hacían trabajar más horas. Entonces salen a reclamar, ¿no? Entonces es en esta época donde los trabajadores van a comenzar a conseguir sus primeros derechos, ¿no? Que se les dé el seguro, que el trabajo solo debe durar 8 horas, que si trabajas después de las 8 horas, trabajas más, te tienen que pagar aparte, que se tiene que descansar el domingo. Todas esas cosas que tienen los trabajadores ahora fueron conseguidas en la época de José Pardo, ¿no? Cuando los trabajadores salían a las calles a reclamar por sus derechos. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, ¿qué más va a ocurrir acá en esta etapa, ¿no? Eh, José Pardo, porque ya lo mencioné, José Pardo, al tener este problema de los trabajadores que salían a las calles a reclamar, ¿no? Va a elaborar un proyecto, ¿ya? El proyecto se llama Proyecto Manzanilla, ¿no? Este proyecto lo que quería, ¿no? Era conseguir reformas laborales para los obreros, para los trabajadores, ¿no? Entonces, este proyecto se va a desarrollar en esa época, ¿ya? Miren, y dentro de este grupo, escuchen esta parte, dentro de este grupo de presidentes de la aristocracia, solo uno eh, no favoreció a la oligarquía, a la gente poderosa, sino que fue más populista, ¿no? Que trató de favorecer más a la clase obrera, trabajadora o a los pobres, ¿no? Este presidente se llamó Billinghus, y en esa época tenía un apodo, le llamaban Pan Chico, Pan Grande, perdón, le llamaban Pan Grande. Ese era el apodo que le habían puesto a este presidente, ¿no? Que trataba de dar leyes en favor del pueblo, ¿no? Y es por eso que los militares lo sacan, ¿no? Los militares y la oligarquía estaban molestas porque este presidente, en vez de favorecerlos a ellos, favorecía al pueblo, ¿no? Entonces lo sacan por la fuerza, a Billinghus, ¿no? Conocido como Pan Grande, ¿no? ¿Qué más ocurre en esta época, ¿no? Ya, ojo, en esta época surge una corriente que venía de Europa, que es el anarquismo, ¿no? ¿No? Aquellas personas pues que están en contra de todo, ¿no? ¿No? Los anarquistas, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, uno de los representantes del anarquismo es, por ejemplo, Manuel González Prada, ¿no? Es el representante del anarquismo, ¿no? Que estaba pues en contra del sistema de gobierno, de la forma de vida, ¿no? Miren, algo así, ¿ustedes han visto alguna vez a un hippie? ¿Han visto las películas cómo son los hippies que protestan por todo? ¿Cómo se visten, ¿no? Están en contra del sistema, ¿no? Ya, los anarquistas fueron igual que los hippies, sino que fueron antes. Se puede decir que los hippies son anarquistas también, ¿ya? Entonces, Manuel González Prada podríamos decir que es un hippie, uno de los primeros hippies que ha existido, ¿no? ¿Ya? Estaba en contra de todo lo que era el sistema. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué más ocurre en esta época? Ocurre la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Perú se vio favorecido para exportar, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial. Ocurre un acontecimiento también con uno de los presidentes de la República Aristocrática, se llama Leguía, y de él vamos a hablar en el siguiente tema. Leguía en ese momento estaba así, unido con la aristocracia, ¿no? Después se va a pelear. Y Leguía asume la presidencia y los hermanos y los primos de Nicolás de Piérola, personaje de nuestra historia también, quieren dar un golpe de Estado, ¿no? Lo atrapan al presidente Leguía, lo tienen prisionero y le dan un documento para que firme donde renuncia a la presidencia, ¿no? Y Leguía no acepta. Leguía no quiso firmar, ¿no? Entonces ya lo iban a matar y es ahí donde el presidente Leguía es rescatado, ¿no? Y los rebeldes, el hermano y el tío de Piérola, son capturados, algunos de ellos son fusilados incluso. En esa época se le llamó eso el Día del Carácter, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Que Leguía tuvo el carácter y la firmeza de no firmar, ¿no? Por más que estaba apresado y amenazado de muerte, él no quiso firmar la renuncia, ¿no? Por eso se le conoce a esa etapa como la etapa como el Día del Carácter, ¿no? Que es un acontecimiento de esa época.
¿Ya? Muy bien. Eso es con respecto a la República Aristocrática. Vamos al cuarto tema, que es el oncenio. Tema que también lo han visto los de cuarto y ahora lo van a ver los de quinto y los de tercero, ¿no? El oncenio, facilito, escuchen. Porque el oncenio es otra etapa de nuestra historia. Es lo que continúa después de la República Aristocrática. ¿Por qué se le llama oncenio? Porque el presidente que gobierna en esta etapa va a gobernar el Perú 11 años. De 1919 a 1930. 11 años gobierno. A ver, Moreira, de ahí te mando un mensaje, ¿ya? De ahí te mando un mensaje. Este, ¿Qué les iba a decir? Ya, entonces, Leguía es el presidente del oncenio, ¿no? Eh, yo tengo un video, a ver, escuchen para los que los han visto, un video de los, ¿te acuerdas que yo creo que a mitad de año lo colgué, donde expliqué cómo Leguía llega al poder, ¿no? ¿Dónde lo pueden ubicar, Raxo, el video? Hazme acordar. Está en el Sí, Facebook, ¿no? profe. El Sí, en video la que página grabamos, oficial. la página, ¿no? Ya. Mm. Les recomiendo que vean ese video. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto. Ya. En ese video yo explico cómo Leguía llega al poder y ahí se inicia el oncenio. 1919. De 1919 a 1930. ¿Ya? Ahora, Leguía, Aquí, papi, aquí. mm, Leguía va a tomar el poder durante estos 11 años, pero va a ser un gobierno dictatorial, va a ser un gobierno corrupto, se va a perder territorio. Leguía entrega el trapecio amazónico a Colombia, perdimos todo ese territorio, y Leguía termina de entregar Arica a los chilenos y solo nos devuelven Tacna. ¿Ya? Ha sido un presidente nefasto, nefasto, ¿ya? Este personaje. ¿Entendido? Profe, ahí Eh, está, ahí le mandé el link. ay, 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 ay. Ahí está el link, chicos. Ahora lo voy a mandar, ¿ya? Ahorita les digo. A ver, entonces, hay una ley, escuchen, hay una ley que dice, y la dice hasta ahora, que un presidente, cuando acaba su gobierno, no se puede reelegir, ¿no? Saben eso, ¿no? No puede haber reelección de presidente. Entonces, ¿qué hizo Leguía? Una vez que estaba en el poder, en el año 1920, o sea, un año después de haber alcanzado el poder, Leguía cambia la constitución, ¿no? ¿Y por qué la cambia? Porque quería cambiar esa ley. Y en la nueva constitución que hizo Leguía, decía que sí se puede reelegir. ¿Te das cuenta? O sea, lo hizo por conveniencia, ¿no? Entonces, él, Leguía, elimina la constitución más larga que ha tenido el Perú. ¿Cuál es? La constitución de 1860, ¿no? Y en 1920 la cambia para poder reelegirse, porque era un personaje que ambicionaba el poder, pues, ¿no? 11 años gobernó, 11 años seguidos gobernó el Perú, ¿no? Por eso se le llama el oncenio, ¿no? Y bueno, en el último año de su gobierno se descubre, pues, todos los actos de corrupción, ¿no? Y cómo había recibido dinero de Colombia y de Estados Unidos para entregarles ese territorio. Si no, nuestro país sería más grande, ¿no? Perdimos el trapecio amazónico, ¿no? Pero ¿saben ustedes qué es lo que lo entierra a Leguía? ¿No? Había ocurrido la Gran Depresión en el año 1929, quebró la bolsa de valores y eso provocó una crisis económica a nivel mundial, ¿no? En ese momento, el Perú dependía, el Jueves Negro, exacto, Raxo se acuerda de esa. A ver, en ese momento, el Perú dependía económicamente del dinero norteamericano. Hasta hace unos años el Perú había dependido de Inglaterra, pero no. El Perú cambió de dueño. Ahora nuestro dueño ya no era Inglaterra, ahora era Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió? Quebró la bolsa de valores el Jueves Negro en 1929. Y al quebrar la bolsa de valores que queda en Estados Unidos, entonces eso nos perjudicó tremendamente y Leguía se vio tremendamente afectado, ¿no? Porque hubo una disminución
del ingreso del dinero o de los capitales norteamericanos. Claro, pues Estados Unidos quebró. Si Estados Unidos quebró, ¿cómo le iba a dar ahora dinero al Perú? ¿No? Entonces, eso, escuchen, eso fue lo que llevó abajo al gobierno de Leguía, ¿no? La Gran Depresión, ¿no? Provocó la disminución de ese dinero, pues ya no llegaba ese dinero acá al Perú. Estados Unidos estaba quebrado, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Me entienden hasta ahí, chicos? En esa época, ojo, en esa época surgen los dos niños rebeldes. En esa época eran jovencitos, ¿no? ¿Quiénes son? Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Víctor Raúl y José Carlos Mariátegui pues, eran los que le sacaban canas verdes a Leguía. Leguía no sabía qué hacer para deshacerse de los dos, ¿no? Y finalmente a Aya de la Torre lo expulsa del Perú y Aya de la Torre se va a México y funda el Partido Aprista, ¿no? Y José Carlos Mariátegui misteriosamente aparece fuera del país, ¿no? Supuestamente se había ido a estudiar, ¿no? Pero prácticamente había sido presionado para abandonar el Perú también, ¿no? Porque estos dos personajes, Víctor Raúl, fundador del APRA, y José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista, pues eran los jóvenes que se le enfrentaban a Leguía, ¿no? Le decían sus verdades, ¿no? Por eso Leguía no sabía cómo deshacerse de ellos dos, ¿no? Víctor Raúl funda el APRA, como te digo, y José Carlos Mariátegui escribe, funda una revista llamada Mauta en esa época, y también escribe otro libro que se llama Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Un típico libro que cuando algunos de ustedes ingresen a la universidad, primer ciclo, ojo, acuérdate de mí, te van a hacer leer, ¿ya? Primer ciclo de la universidad, a los cachimbos que le dicen, les hacen leer ese libro escrito por él, por José Carlos Mariátegui. Lo escribió en esa época. Estos dos jovencitos, en esa época, jóvenes de esa época, son los grandes rebeldes que denunciaban a Leguía, ¿no? Sus actos de corrupción. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? Y para finalizar con el oncenio, otra cosa terrible de Leguía es que firma un contrato, ¿no?, con la empresa International Petroleum Company, una empresa norteamericana, en el año 1922, ¿no?, en el cual le entregaba a esta empresa la zona petrolera de La Brea y Pariñas, que queda en el norte y en la selva amazónica norte del Perú, ¿no? Y firmar un contrato, eso no tiene nada de malo, sino que lo que decía el contrato, chicos, ¿no?, no favorecía para nada al Perú, ¿no? O sea, prácticamente estas empresas norteamericanas venían y hacían lo que les daba la gana acá con el petróleo que estaba dentro de nuestro territorio, ¿no? Y Leguía, pues, firmó eso como representante, como era presidente del Perú, pero obviamente se ganó una gran cantidad de dinero por firmar ese documento, cosa que después se descubrió. Leguía finalmente en el año 1930 es sacado por la fuerza, golpe de estado de Sánchez Cerro, debido a la crisis que ya mencioné, ¿no?, la crisis económica, ¿no? Y Leguía termina encarcelado y muere, tristemente muere en un hospital, ¿no? El poderoso Leguía, que gobernó 11 años en nuestro país, ¿no?, termina pues sus días tristemente en una cama hospital, ¿no?, de una prisión, ¿no?, después de haberle hecho daño al Perú durante 11 años. Y para finalizar, eh, el último tema, a ver, ustedes díganme cuál es el último tema, chicos. Algo así como lo que le pasó a Fujimori, algo así, rato, exacto. El último tema, ¿cuál es, chicos? ¿Saben acordar? Creo que es el ochenio. A ver, chicos, lo apuntaron, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Ya, con eso terminamos. El ochenio, también parecido a lo que es el gobierno de Leguía, ¿no? Se le llama ochenio porque un militar llamado Manuel Odría, acuérdense, Manuel Odría gobierna el Perú, pero solo 8 años. Manuel Odría, ¿no?, da un golpe de Estado en 1948 y sus primeros 2 años gobierno dictatorial,
y en 1950 convoca elecciones, ojo, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo gracioso de estas elecciones? Que el único candidato era él. O sea, imagínate, tú quieres ir a votar y no había otro candidato, solamente estaba él, ¿no? ¿Cómo iba a perder? ¿No? ¿Te das cuenta entonces que estas elecciones que hizo este señor eran pues una payasada, ¿no? Porque solamente él era el único candidato, ¿ya? Eh, Había un candidato más que se llama Ernesto Montañe, que era el segundo candidato, pero ¿qué hizo Edría? Lo encarceló, ¿no? Lo acusó y fue encarcelado y no pudo, ya no fue eliminado de la competencia, ¿no? ¿No? A Ernesto Montaña, ¿no? Entonces finalmente Odría queda como único candidato y obviamente iba a ganar, pues, ¿no? Y ahí gobierna 6 años más, ¿no? Entonces, 2 años como dictador y 6 años que fue elegido en esta elección, pues, donde él era el único candidato, ¿ya? Entonces gobierna de 1948 a 1956, ¿ya? Pero Leguía tiene suerte, ¿saben qué pasó? En esta época mejora la economía, ¿ya? ¿Por qué mejora la economía? ¿No? Porque va a haber un aumento de nuestras exportaciones, ¿no? Las exportaciones, o sea, lo que el Perú vendía, sobre todo productos agrícolas y minerales, va a tener un aumento muy, muy notorio, ¿no? ¿Y por qué? Sobre todo con productos minerales, porque en ese momento se desarrollaba la Guerra Fría y en Corea, Corea del Sur y Corea del Norte estaban en guerra, y entonces y detrás de estos dos países estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces ellos compraban productos al Perú. Se puede decir que la guerra de Corea benefició económicamente al Perú, ¿no? Porque hizo que aumentara las exportaciones. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora, el Ochenio se caracteriza en el gobierno de Hungría porque este personaje era militar y era un dictador, ¿no? Y él eh, no actuó como Leguía, por decir. Recuerden que hace unos minutos le dije que Leguía no sabía cómo deshacerse de Víctor Raúl y de Mariátegui, que finalmente los expulsa del Perú, ¿no? Odría no, Odría como era militar, él no iba a hacer eso. Entonces, ¿qué hizo? Odría, escuchen, va a crear una ley que se llama la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Con el fin de neutralizar a todo aquel que se le opusiera, ¿no? Pero específicamente estaba dirigida contra el APRA y contra el Partido Socialista, ¿no? Con la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Entonces, hubo muchos actos en contra de los derechos humanos, muchos apristas fueron asesinados, otros apristas encarcelados, otros apristas fueron deportados, porque el APRA era el enemigo de Odría, ¿no? Y la cabeza de Aya de la Torre tenía precio, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Aya de la Torre? Aya de la Torre se va a esconder en la Embajada de Colombia, ¿no? Y ahí va a estar escondido, bueno, escondido, por así decirlo, todo el mundo sabía que estaba ahí, ¿no? 6 años, ¿no? Y él no podía salir de la embajada, porque si él salía, era fijo que el grupo secreto que tenía Odría lo iba a asesinar, porque en esa época muchos apristas fueron asesinados, ¿no? Por órdenes del presidente Odría, ¿no? Es una característica de esa época del 80, ¿no? ¿No? Como el presidente, con la ley de seguridad interior, iba eliminando a todos sus enemigos, ¿no? En esta época, personajes claves de Odría, ojo, uno, Zenón Noriega, que era su ministro, ¿no? Su primer ministro o primer vicepresidente, por ejemplo. Otro, Esparza Sañartu. ¿Quién era Esparza Sañartu? Esparza Sañartu era el que hacía el trabajo sucio, era el encargado de aniquilar, de eliminar, de secuestrar, de torturar a todos los enemigos políticos del gobierno de Hungría, ¿no? ¿Entienden? Entonces, Esparza Sañartu, Alejandro Esparza Sañartu era el que hacía el trabajo sucio. ¿Entendido? Otro personaje, escuchen, Temístocles Rocha. ¿Ya? ¿Quién es Temístocles Rocha? A ver, escuchen. ¿Ustedes han visto cuando la gente sale a las calles a reclamar? Cuando hay una huelga, ¿han visto a veces las noticias? ¿Han visto alguna vez esa noticia? Ya. ¿Quiénes combaten a la gente que está manifestándose en las calles? La policía, ¿no? ¿No? ¿Y qué utiliza la policía, no? Utiliza gases lacrimógenos, ¿no? ¿Qué más utiliza? A ver, díganme, a ver, ¿quiénes han visto? A ver, ¿qué más utiliza aparte de los gases lacrimógenos? ¿Qué más utiliza la policía? La, Perdigones.
la cachiporra, ¿no? Con eso que golpean, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver. La policía utiliza un carro rompe manifestaciones, ¿no? ¿Y qué sale de ese carro? Todos se van corriendo cuando viene ese carro. ¿Qué sale de ese carro? ¿No han visto? Sale agua, pero sale con una fuerza que si a ti te cae ese agua, te tumba, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Rochabús. El rochabús es el rompe manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama rochabús? Eso surge de esta época, ¿no? Por Temístocles Rocha, ¿no? Rocha, este personaje del gobierno de Odría, trajo esos camiones que expulsaban agua con fuerza y que utilizaban contra la gente cuando salía a reclamar a las calles, ¿no? Entonces decían todos, ese es el bus de Rocha, ¿no? Y de ahí sale la palabra Rochabús, que hasta ahora se utiliza, ¿no? Entonces, ojo con estos cuatro personajes, ¿no? Manuel Odría, Zenón Noriega, Alejandro Esparza Sañartu, que era el que cometía los asesinatos, y Temístocles Rocha, ¿no? El que trajo acá al Perú los famosos Rochabús, ¿no? Todos surgidos en la época de los Cheni, ¿ya? Eh, y para ya terminar, les dije que la economía en esta época mejoró porque aumentó las exportaciones y todo eso, pero también vinieron eh, economistas, ¿no? Economistas norteamericanos, europeos, para ayudar a darle, asesorar, ¿no? Consejo al gobierno de cómo hacer que la economía mejorara, como por ejemplo los hermanos Klein, ¿no? Que realizaron estudios de economía acá, así como lo habían hecho los hermanos Kemmerer en otra época, también surgieron los hermanos Klein, ¿no? Que vinieron a asesorar el desarrollo. Y sí, es cierto, yo les he dicho todo lo malo que hizo el gobierno de hoy día, ¿no? Cómo moría la gente en esa época, cómo se torturaba y masacraba o secuestraba a las personas. Pero también es cierto que la economía mejoró. Durante esta época mejora la economía. Principalmente, no vamos a decir que por hoy día, la economía mejora porque se aumentan las exportaciones. ¿Y por qué se aumentan las exportaciones? Porque había una guerra en esa época en el mundo, que era la guerra de Corea. Y que, aunque no lo crean, esa guerra nos favoreció, porque provocó que aumentara la exportación, sobre todo de minerales, ¿no? Y por eso mejoró nuestra economía. Listo, chicos. En base a esto, van a venir preguntas, ¿ya? Preguntas para el día del concurso. ¿Ya? ¿Alguna consulta ya antes de retirarnos? ¿Está todo claro? Yo ahora yo lo voy a subir, lo subiré. Yo voy a coordinar con el profesor Raxo, ¿no? Si lo subo a cada salón o va a haber un sitio especial para subirlo, ¿no? Entonces sí lo voy a preguntar, yo voy a coordinar con él. ¿Ya, chicos? Y ahí se les avisa. Muy bien, entonces ya mañana no, mañana sí nos vemos en hora de clase, mañana me toca con cuarto, me toca con quinto también, ¿no? Y el viernes me toca con los de tercero. Ya, chicos, quedamos así. Listo, se puede retirar ya. Cuídense. Y les vamos a avisar para cuándo hacemos la de universal. Ya. Cuídense, nos vemos. Profesor. Hasta luego, Alessandra, hasta luego. Listo, chicos, se pueden retirar. Mire, profe, Te escucho. una vez que usted cierra la reunión, la grabación le va a llegar a usted. Sí, sí, No, esa grabación creo que no va a pesar mucho, así que si puede, pásamela por WhatsApp o pásame por cualquier método y yo se lo mando a los tutores. ya, yo te ¿Ya? lo mando, entonces. Sí, yo lo guardo acá en mi computadora, de ahí te lo mando, ¿ya? Sí, sí. ¿Ya? Yo te lo mando, ok. No sé qué más te iba a decir. Coordinamos para una fecha para Universal.
Tú ya No hay te has problema, no hay reunido, problema. ya te has reunido con mi salón. Eso es O lo que quiero ya, hacer, pero eso quiero es lo que decir, quiero hacer, profe, porque, porque ya con su salón todavía no se hace reforzamiento. Estoy planeando hacer eso el día viernes, pero de 3, de 4, sí, de 3:30 a 4:30. No sé si ellos van a poder, pero en sí ese es mi horario ahorita. ya. No, tú me avisas y yo les digo. Tú me avisas y yo les Ya, digo. profe, entonces, Hoy día, así estamos. claro, hoy día Yo has voy a tenido, poder, claro, ¿cómo? has tenido clase con ellos hoy día. Con primero, no, tuve el lunes y martes. Ya, Solo tengo con ellos lunes y martes. No les puedo decir ya. ya. Muy bien. Oye, ya se fue. ¿Por qué le han puesto a ese chico José Luis Saavedra? Que aquí se no pasa No sé, nada. no sé, Viviana lo ha puesto, yo no No lo he puesto. pasa, no pasa nunca, ¿eh? A mí, por ejemplo, por ejemplo, está jalado en mi curso. Si nunca presenta nada. Por eso, no sé, eso ya lo dijo, eso lo escogió Viviana. Supuestamente la Charo iba a replantear eso. No sé si lo va a replantear. Claro, porque de pata, con ese pata no pasa nada. Oye, no he Profe, entrado. entonces, mire, entonces ya, yo le digo el viernes de 3:30 a 4:30, yo clase conmigo, Ya, le digo a mi salón. con su Ok, salón. Dígale, ya, ya listo, profe, tengo ya, que salir. ya, Más ok. bien cierre la reunión porque esta es la cuenta de mi hermana. Ya, no te preocupes, yo lo cierro. Ya Ya, listo, profe. coordinamos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.